Hola a todos, deseando se encuentren muy bien. Bueno, por aquí el día de hoy en este espacio va a ser un espacio corto. eh, Queremos compartirles información muy relevante acerca de lo que hemos denominado la personificación. Este es uno de los pecados mentales que hace parte eh, del curso de Halloween de Dance Fitness. Les recuerdo que yo hago parte de la comunidad de Coach Dance Fitness, especialmente Dance Fitness Health y Zen. Mi nombre es Ana María Castillejo Rendón, guardiana de Gaia. Eh, Soy un ser humano apasionado por el mundo interior, que decidí estudiar y formarme en psicología clínica, soy magíster en psicología clínica y salud mental, y realmente ya desde mi estilo personal empecé fue a integrar la naturaleza como tal en estos procesos. Entonces, básicamente la ecopsicología ha sido un poco el camino que he elegido para ello. Eh, entonces, bueno, vamos a compartir información, más o menos unos 15 minutos, a nivel general sobre qué entendemos por personificación. Realmente es tomárnoslo todo muy personal, y al final la idea es darles como unas recomendaciones generales para mirar cómo podemos afrontar este tema o qué podemos hacer con este pecado mental como tal. Igual recuerden que si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, para nosotros es muy importante escucharles, por lo que les animamos a que nos escriban a las redes, sean las de Dance Fitness o sea por este medio también o por mis redes personales, para que nos dejen ahí sus preguntas, sus comentarios, que con mucho gusto estaremos dispuestos a atenderles. Entonces, ¿qué se entiende por la personificación? Básicamente, desde la psicología, cuando nosotros estamos constituyendo, estamos construyendo nuestro yo, porque digamos que un bebé hasta más o menos los 3 4 5 años, digamos que no tiene muy constituido su yo, ¿cierto? Mientras está aprendiendo el lenguaje, mientras está interpretando el mundo. Al principio de la vida somos totalmente dependientes y simbióticos con nuestra madre. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un montón de mecanismos como de ilusión y proyección en donde estamos pensando todo el tiempo que casi que por obra de magia nuestras necesidades están satisfechas, y además nuestros cuidadores, especialmente nuestra madre, nos hace sentir como esa sensación de omnipotencia, como que tengo hambre y de un alguien me da comida, tengo frío y alguien me da calorcito, ¿cierto? Es como que estamos en esa interdependencia y todavía no hemos alcanzado la capacidad de distinguir entre yo y tú, ¿cierto? Como dos personas separadas. Entonces, eso se denomina un estado de narcisismo, es un estado en donde finalmente esa omnipotencia nos lleva a sentirnos como el centro del universo, ¿cierto? Y de ahí parte algo muy importante, y es que finalmente empieza a constituirse nuestro yo. Miren que los bebés, los niños por lo general no dicen, ay, yo quiero tal cosa, sino el bebé quiere o Nico quiere, ¿cierto? Y es por eso mismo, porque todavía no se ha de alguna manera como constituido, se ha identificado como alguien aparte del otro, como no solo el centro, básicamente por decirlo de alguna manera, como el centro de la vida y del mundo. Entonces, lentamente nuestra madre y nuestros cuidadores nos van postergando las satisfacciones, así que ya nos van de alguna manera generando unas frustraciones en donde nosotros ya aprendemos que realmente no somos tan omnipotentes, que no somos el centro del mundo, ¿cierto? Y que finalmente se tiene que constituir esa capacidad de yo reconocerme diferente del otro y de entender que afuera es diferente adentro, y de que el mundo tampoco gira solo a mi alrededor, ¿cierto? Sino que hay muchas cosas yendo y viniendo todo el tiempo. De alguna u otra forma, eso hace que nuestra mente empiece a construir ciertos mecanismos, y digamos que depende de todas las condiciones en las que nosotros vayamos viviendo, cómo se vaya como constituyendo el programa de nuestra mente. La mente finalmente es un programa, nosotros no somos nuestra mente, eso es algo muy clave que quiero que quede claro hoy, ¿cierto? Así que vamos entonces constituyendo ese yo de alguna forma, y ya empezamos a entender que no somos el centro del mundo, que también hay otras personas, que también hay otras situaciones, que no soy tan omnipotente, que las cosas no llegan solo cuando las pienso, y entonces de alguna manera nuestro yo se establece básicamente ayudándonos con tres funciones. El control, ¿cierto? Que es la regulación de nuestros impulsos instintivos, ahí todo el tema pues como el control de esfínteres, esa capacidad de nuestra mente como de regular nuestra parte más instintiva. La adaptación, que es como
cómo el yo se empieza a relacionar con todas esas exigencias que hay afuera, ¿cierto? Y tener la capacidad de adaptarse a ella. Y la tercera, la integración, que es la capacidad que el yo tiene para integrar diferentes aspectos a nuestra vida y así ir aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nuestra mente de alguna manera se queda, digamos, en ese estado y ahí es cuando nosotros, es un estado muy egoísta el tomarnos las cosas muy personales o el de alguna manera estar pensándolo todo el tiempo, ¿cierto? Eso se vuelve realmente agotador. Entonces la personificación es esa persona que todo se lo toma personal. Una de las características es que de alguna forma se quedó como en este estadio, que era lo que principalmente quería como transmitirles, porque esa es la forma en como toda la mente, las mentes humanas en su generalidad se van constituyendo y entonces cree que todo lo que pasa afuera tiene que ver mucho con él. Entonces son personas que, ay, me mira súper feo, siempre están pendientes como del comentario del otro, todo lo que el otro hace y lo que afuera hace les suena y les parece que es algo súper catastrófico y súper difícil y súper de alguna manera como que les afecta un montón. Eso es tomarse las cosas personal todo el tiempo. Personificarme es estar creyendo que todo lo que pasa todo el tiempo a mi alrededor y conmigo tiene que ver todo el tiempo conmigo o es culpa mía y finalmente eso es lo que de alguna forma en nuestros primeros años de vida muchas veces sentimos. Entonces, digamos que de alguna forma, básicamente nosotros tenemos que atravesar esa etapa, pero la idea es no quedarnos ahí, trascender, ¿cierto? Y entender que finalmente las cosas no siempre tienen que ver con nosotros y que nosotros solo somos responsables de nosotros, de todo lo que ocurra afuera y los demás. Eso dejémoselos a ellos porque eso no es nuestra responsabilidad. Y con seguridad sí nos vamos a evitar muchas frustraciones, muchos conflictos, etcétera. Cuando les digo que hay que atravesar esta etapa es porque digamos que después de lo que les conté cómo se constituye el yo, también hay una fase muy importante que es la fase del estadio del espejo. Eso todo se encuentra más bien desde el psicoanálisis, es como lo que más lo ha abordado esta postura psicológica. Entonces, el estadio del espejo es que el estadio del espejo es que nosotros ni siquiera somos capaces de reconocernos en nuestros primeros años de vida, no podemos reconocer la imagen nuestra en el espejo, sino que nos reconocemos es a través de otro, a través de la mirada de la madre, a través del comentario de la madre, a través del gesto de la madre, del padre, el cuidador, etcétera. Pero es a través del otro que yo me reconozco. Y en ese estadio del espejo básicamente es eso, es entender que ese reflejo finalmente va a dar cuenta de lo que, cómo se integra generalmente mi mente, ¿cierto? Cómo yo hago una integración de que yo soy esto y yo empiezo a entender que soy toda esta unidad, todo este cuerpo y esta mente. Entonces, claro, digamos que el otro, su mirada, su gesto hacia nosotros, se va a volver muy relevante para nosotros. Pero llega un momento en la vida en donde realmente tenemos que aprender a trascender de alguna manera eso y a enseñarle a nuestra mente que no tiene que estar tan pendiente de eso, ¿cierto? Y que los otros finalmente son los otros y también tienen un montón de cosas en sus mentes y que nosotros solamente podemos dar cuenta y responsabilizarnos de nosotros. Es lo que realmente nos corresponde, ¿cierto? Entonces, tomaron las cosas personal o muy en serio, porque también va con eso. Creo que a veces esas personas que tienen mucho este pecado de la personificación les falta un poco, es como de tomarse las cosas más como en juego, ¿cierto? De no estar creyendo que todo es tan en serio. Eh, y entonces de no creernos que somos la mente, porque no somos la mente. Y eso es algo que quiero que quede supremamente claro. Entonces, claro, de alguna manera, cuando nos sumamos las cosas personales, nos sentimos todo el tiempo ofendidos, nos sentimos frustrados, siempre como de cualquier cosita chiquita, una mirada y un comentario, vamos a hacer una cosa súper gigante, cuando realmente las cosas como que no tenemos la capacidad de ver de una forma más objetiva, sino que siempre nos quedamos en nuestra mente, en nuestra cajita, y la idea es aprender a salir de esa caja también y entender que no todo pasa solo en ese cuadradito, ¿cierto? Y que yo tengo la posibilidad de tomar otros caminos y que no todo realmente tiene que ver conmigo. Además, porque por lo general estas personas se sienten mucho en la necesidad de tener siempre la razón, de decir, sí, es que las cosas tienen que ser así, se desgastan todo el tiempo y son tratándolo de confirmar. Entonces, finalmente, la invitación es a que realmente entendamos que tomar las cosas tan personales desgasta y desgasta un montón y nos hace sentir estresados, frustrados, etcétera, ¿cierto? Digamos que de alguna u otra forma
básicamente lo que muchas veces pasa es que esos comentarios, nuestro ego se tiene que ir formando, especialmente en nuestros primeros años de vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa muchas veces? Que el ego se vuelve una falsa identidad porque finalmente se tiene que defender y se tiene que adaptar a las circunstancias en que nosotros nos encontremos, ¿cierto? Entonces, como cuando les hablaba del dolor psicológico, por ejemplo, el ego se vuelve como un escudo para el dolor, ¿cierto? Y como se vuelve un escudo para el dolor, se vuelve, digamos, algo que nosotros de alguna manera estamos como necesitando para defendernos. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos tomándonos las cosas personales. Nuestro ego, que no es una identidad real de lo que nosotros somos, sino algo construido para defendernos, es el que sale siempre ahí como a la defensiva. Por eso entonces la invitación a que trascendamos ese dolor de alguna manera, a que lo gestionemos y a que le enseñemos a nuestro ego que no tiene que estar cargando todo el tiempo ya con ese mecanismo de defensa, sino que ya estamos en otro momento y ya lo podemos hacer diferente, ¿cierto? Entonces, a la final, recuerden que es muy importante que todo lo que uno siente o lo que uno hace, lo que uno piensa, es básicamente un reflejo de nuestro mundo interior. Lo que uno dice, lo que uno hace, sus opiniones, se basan básicamente en los acuerdos que uno se ha establecido con uno mismo, porque entonces, como les decía ahorita, el yo tiene que empezar a mediar para adaptarse, para tener el control, que por eso finalmente la necesidad de control no es que sea mala, ¿cierto? Es la exageración y la frecuencia con la que se hace, ¿sí? Porque finalmente es algo adaptativo, pero entonces básicamente eso que yo hago, eso que yo pienso, tanto de mí como del mundo, dice mucho de mí, dice mucho de la forma en cómo yo estoy en mi mente, cómo me habito a mí mismo y cómo veo la vida, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra forma, la invitación a que empecemos a observar ese comportamiento en nosotros, que tanto nos sentimos de alguna manera como protagonistas de todo lo que está sucediendo todo el tiempo, que tanto atribuimos a nuestro día a día, al comentario que cualquier persona hace, qué tan en serio nos lo tomamos, qué tanto le creemos al otro, tanto poder le estamos entregando a nuestro exterior. Eso creo que nos ayuda mucho a saber realmente quiénes somos o si padecemos un poco de este pecado mental. Miren, hay un libro que hace parte de las recomendaciones que les quiero dar y es el libro de Miguel Ruiz, de los 4 acuerdos, en donde realmente en su segundo acuerdo él puntualmente habla mucho de este tema, ¿cierto? Y me parece muy bonito un apartado que quise traérselos como para compartírselos porque creo que es muy bello lo que él trata como de transmitirnos allí. Dice, cuando no te acostumbres a no tomarte nada personalmente, no necesitarás depositar tu confianza en lo que hagan o digan los demás. Bastará con que confíes en ti mismo para elegir con responsabilidad. Nunca eres responsable de los actos de los demás, solo eres responsable de ti mismo. Cuando comprendas esto de verdad y te niegues a tomarte las cosas personalmente, será muy difícil que los comentarios o las circunstancias externas te afectan o realmente te hieran. Si mantienes este acuerdo, oigan muy bien, viajarás por todo el mundo con el corazón abierto por completo y nadie te herirá. Dirás, te amo sin miedo a que te rechacen o te ridiculicen. Pedirás siempre lo que necesitas. Dirás sí o dirás no, lo que tú decidas, sin culparte ni juzgarte. Siempre puedes seguir a tu corazón. Si lo haces, aunque estés en medio del infierno, experimentarás felicidad y paz interior. Permanecerás en tu estado de dicha y el infierno no te afectará en absoluto. ¿Sí? Entonces miren que es de alguna manera tener esa capacidad de entender que soy yo el que puedo también entrenar mi mente, que finalmente yo soy quien puedo tener esa libertad interior de decidir quién quiero ser, quién soy y aprender a confiar más que en afuera, en mí, ¿cierto? Más que en lo que dice el otro, en mí. Yo no tengo que estar esperando que alguien me diga que soy bueno, que soy una persona admirable, que soy alguien inteligente, si yo ya me lo creo, ¿cierto? Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y de alguna forma, eh, muchas veces, digamos que la invitación con ese tema no tomarlo lo personal es
aprendamos a vivir en el presente, porque cuando nos quedamos precisamente con ese programa desactualizado, es como quedarnos con un Windows 98. Nuestra mente necesita actualizarse, necesitamos aprender a decirle que ya estamos en otro momento y en este momento tenemos potencialidades, tenemos oportunidades, tenemos caminos diferentes para hacerlo. No tenemos que quedarnos en como nuestro niño de pronto herido se sintió, como ese momento de nuestro pasado fue, sino que ahora hay una nueva oportunidad de confiar en mí, más que en afuera, en mí, y en esa medida tener la capacidad de estar en las que esté, ser yo y tener esa capacidad de simplemente saber que soy yo y que no tengo que estar dependiendo de lo que pase afuera, sino que tengo esa libertad interior de decidir frente a cualquier infierno incluso que esté pasando afuera, porque cuando aprendo a confiar en mí, cuando aprendo a pensar, es muy importante aprender a pensar precisamente por eso, para yo no tomarme las cosas como tan para mí, sino que entender que la vida es un juego y es una danza y tengo que fluir con ella. Entonces finalmente entiendo que me pueden meter en el calabozo más horrible y puedo estar viendo el infierno más grande, pero si adentro soy capaz de pensar bien, de ver las cosas diferentes con seguridad, voy a ser libre de alguna manera, ¿cierto? Entonces, nosotros, la personificación también hace que empecemos a construir un monólogo constantemente, ¿cierto? Y ese monólogo constantemente es como que nos volvemos adictos a pensar y a estar como pensando con nosotros mismos y siempre la mente tiene que estar ocupada en algo, tiene que estar preocupada, ya hablamos de la preocupación, ¿cierto? Entonces como la meditación, una manera súper recomendada de hacerle un poco el quite a esto, de ir a nuestros lugares más inconscientes de alguna manera y permitirle a nuestra mente entender que no somos eso, que podemos simplemente ser observadores del observador, ¿cierto? Observadores de ese que piensa, aprender a no engancharnos con esas emociones. Entonces, muy importante meditar, muy importante los procesos de autoconocimiento que siempre les digo, sean procesos psicológicos, de sanación, espirituales y demás. Y bueno, ya como para recomendarles, para ir terminando con eso que querías transmitirles, para recomendarles como tal un libro, además de los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, uno de Joe Dispenza que se llama eh, No eres tu mente, ¿cierto? No, perdón, deja de ser tú, la mente crea la realidad. ¿Cierto? Es un libro bien interesante, se ve un poquito pesadito, pero realmente súper ameno y creo que aporta un montón a todo esto porque finalmente nos enseña el poder que tenemos cuando realmente queremos materializar esa vida, aprendamos a pensar porque nuestro cerebro tiene mucha energía, tiene mucho poder y cuando lo entrenamos y cuando realmente nos visualizamos en eso que queremos y después lo sentimos y después lo volvemos un hábito, con seguridad ese se va a volver nuestro destino también. Entonces, súper invitados a que lean este libro, a que lean el de los cuatro acuerdos. Y por último, compartirles una técnica que yo creo, pues a mí me ha funcionado un montón y con los consultantes también siempre la comparto y es para no tomarnos las cosas personal. Hoy no hay meditación, se las quedo debiendo, pero con seguridad vamos a seguir compartiendo cosas bien interesantes y momentos de conexión también. La técnica es, el toro está bravo, pero no conmigo, el toro es bravo. ¿Qué significa eso? Que yo cuando cada que voy a decir mi mamá me gritó, es ese me, ¿qué tal si me saco yo de ahí, cierto? Si entiendo entonces que realmente la vida no puede girar alrededor mío, porque realmente es un acto muy egoísta pensar que todo tiene que ver conmigo, entonces es aprender a soltar eso, morir a ese ego, morir a ese yo de alguna forma, transformarlo, para entender que no soy yo, ¿cierto? Sino que el otro habla más es de él, ¿cierto? Es su mundo, es lo que cuando él lo expresa y dice, es hablando es de él, no de mí. Y eso tengo que tenerlo súper claro y creo que es una técnica que nos pueden ir a ayudar un montón con este pecado mental. Entonces la invitación es, mi mamá grita, mi mamá no me está gritando, ella grita. Y eso es problema de ella porque está estresada, porque está frustrada, etcétera. ¿Sí? Mi pareja me fue infiel, mi pareja es infiel, ¿cierto? Fue infiel, ¿sí? Es un acto de él, es una responsabilidad de él. Y hay la importancia de vivir al acecho y entender qué es mío y qué es del otro. Por eso la personificación a veces viene y nos embolata un montón la vida porque nos hace creer que todo eso que hacen los otros tiene que ver conmigo. Y no, ya basta de creer eso, ¿cierto? Entonces, en general, eso era lo que quería compartirles. Recuerden que si alguien me hizo algo, realmente no me lo hizo, alguien hizo algo, ¿cierto? Y que a la final lo que dice Andrés de David dice más de Andrés que de David y ese son el tipo de cosas que nos tenemos que
empezar a programar nuevamente en nuestra mente para que podamos de alguna manera aportar a nuestra salud mental y a un buen vivir también. Espero que les haya gustado, que sea de su interés este tema. Cualquier pregunta y comentario lo vamos a recibir con todo el gusto. Un abrazo para todos y que estén muy bien.